noches, hermanos, hermanas, les saludo en el amor del Señor. Y bueno, vamos a comenzar el estudio de esta noche, de nuestro tercer turno, y vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ya vimos la semana pasada. Esto es importante porque nos da el contexto de lo que estamos estudiando, ¿ya? Recuerden que el estudio que comenzamos la semana pasada dice relación con el Evangelio y el evangelismo. Y en verdad esto puede resultar muchas veces como algo sabido o conocido, pero uno se da cuenta como pastor en general que todos nosotros como cristianos tenemos información sobre el Evangelio y de alguna manera hemos hecho evangelismo o hacemos evangelismo. Pero nos cuesta de alguna manera estructurar un mensaje evangelístico común que contenga los ingredientes del Evangelio y que en definitiva se ajuste al modelo escritural. Cuando uno pregunta qué es el Evangelio, o si pudiéramos preguntarnos cada uno de nosotros y en un minuto y medio o 2 minutos explicar qué es el Evangelio, seguramente encontraríamos muchas verdades en todas las declaraciones que hubiésemos hecho, pero no una estructura común en que nosotros pudiéramos seguir un hilo conductor para tener una fluidez en la información que queremos dar. Ese es más o menos el propósito de estudiar o de hacer este estudio. Bueno, y dentro de los propósitos establecimos el hecho de que esto corresponde al ciclo de 3 grandes temas que nos planteamos hace 2 años. El primero, el estudio de nuestra iglesia cristiana de La Serena. Lo segundo, nuestros orígenes, ¿no es cierto?, nuestros principios. Analizamos cada una de las declaraciones de principios que están en el cuadro allá atrás. Y después estudiamos la historia de la iglesia prácticamente por 7 meses. Y el propósito de estudiar la historia de la iglesia era ahora insertar nuestra iglesia en un contexto histórico general. Es decir, nosotros somos continuadores de la historia de la iglesia, nosotros no somos un ente aparte de la historia de la iglesia, somos parte de esa iglesia y por supuesto también eso implica que nosotros tenemos que asumir nuestro rol histórico de iglesia y como iglesia. Entonces, esa fue la razón por la cual estudiamos primero la historia de nuestra iglesia para después estudiar la historia de la iglesia y entonces nosotros encontramos nuestra iglesia inserta en un periodo específico de la gran historia de la iglesia y eso nos compromete con un legado, con un mensaje, ¿no es cierto?, con una historia que nosotros debemos continuar hasta que el Señor venga. Estamos viviendo nuestra parte de esa historia y hacemos uso de la historia de la iglesia para tener ese marco de referencia, que parte, por supuesto, en el libro de los Hechos con la iglesia apostólica, después la iglesia primitiva, la iglesia imperial, la iglesia medieval, la reforma, ¿no es cierto?, y la iglesia moderna, que fueron los grandes bloques que analizamos, ¿ya? Y por supuesto también el propósito de este estudio Evangelio y Evangelismo es que nosotros aprendamos, porque hay una diferencia entre saber y aprender. El aprendizaje ya es una acción propia de nuestra vida. Nosotros sabemos qué es el Evangelio, o por lo menos tenemos una idea al respecto, y sabemos de la necesidad de evangelizar. Pero el aprendizaje, y lo vamos a ver a partir de una declaración del apóstol Pablo, el aprendizaje implica que eso ya es parte de nuestra dinámica. Y esa es la idea, ¿no es cierto?, de aprender esta importancia. ¿Por qué? Porque el propósito es también promover, por decirlo de alguna manera, una cultura de evangelismo en nuestra iglesia. Muchas veces se piensa o se habla de que el evangelismo es como una actividad, y el evangelismo no debe ser una actividad, debe ser una cosa natural nuestra, es decir, que debe ser parte de nosotros. El evangelismo no tiene que estar determinado por lo que hacemos, sino que el evangelismo viene determinado de quiénes somos. Somos hijos de Dios y como los apóstoles decían, ¿no es cierto?, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Así también nosotros, en ese sentido, ¿no es cierto?, debemos
evitar o sacarnos este concepto de que el evangelismo es una actividad. Por cierto, pueden haber actividades evangelísticas y no estoy en contra de eso bajo ningún punto de vista, pero no son las actividades evangelísticas lo que determina el evangelio. El evangelismo está determinado por quienes somos. Somos hijos de Dios y como tales no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Ya? El propósito del estudio también, comprender nuestra misión como iglesia cristiana. ¿Por qué estudiamos la historia de nuestra iglesia? ¿Por qué estudiamos la historia de la iglesia cristiana? Porque si hay un factor común en toda la historia de la iglesia es que el mundo es hostil al mensaje del evangelio y a la iglesia. La hostilidad estuvo en Roma, estuvo en Europa, y en todas partes va a estar la oposición en sus distintas formas. Nunca jamás el mundo es amigo de la iglesia, ni es amigo de Cristo, ni acepta el mensaje del evangelio, nunca. Por lo tanto, ¿por qué es tan importante este punto que vimos la semana pasada? ¿No es cierto? Por el hecho de que uno de los errores que podemos cometer nosotros como cristianos y como iglesia es envolvernos de manera apasionada en la contingencia. Como por ejemplo hoy día todo lo que tiene que ver con la ley de aborto que ya se aprobó. Esto no es cruzarse de manos, hermano. Esto es no perder el foco de por qué existimos como iglesia. Cuando nosotros analizamos, por ejemplo, la iglesia apostólica, vemos que la época, el contexto histórico, era tan depravado como el que nosotros vivimos el día de hoy. Sin embargo, no encontramos de parte de Jesús o de los apóstoles o de la iglesia ninguna indicación política, por decirlo de alguna manera, para resistir o influir incluso en ese ambiente. No estoy diciendo con esto que nosotros nos cruzamos de brazos, ni que apoyemos causas justas. Pero lo que estoy diciendo es que la iglesia no es la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es proclamar el evangelio. Nosotros estamos aquí sobre la tierra para proclamar el evangelio. Si nosotros no proclamamos el evangelio, significa que no hemos entendido la misión más importante de la iglesia. Porque una persona no va a sacar de su mente, ¿no es cierto?, la homosexualidad, la ideología de género, que son todos movimientos satánicos que explicamos también la semana pasada, no lo va a sacar de su mente si no es el Espíritu Santo el que lo saca, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros privamos a la gente del mensaje, nos estamos envolviendo en una política de choque con aquello que es inevitable, No se olviden que el mundo se está preparando para lo que es, ya lo dice, ¿no es cierto? Todo el mundo está bajo el poder del maligno, el príncipe de la potestad del aire, todo eso lo sabemos, y en esta época se está encaminado a lo que ya desde hace más de un siglo se estableció como el concepto del nuevo orden mundial. Todas estas políticas que están en nuestro país, ideología de género, la ley de aborto, todas esas son exigencias ni siquiera de nuestro país propiamente tal. Estas son exigencias de la ONU que están poco a poco avanzando hacia el ciudadano global. Ellos están influyendo, la ideología de género es una parte de esto. Hay un manejo de la economía, hay un manejo de la información. Lo vimos también cómo introduce Satanás o que usa Satanás los medios de comunicación. Recuerden, 4 cadenas a nivel mundial son las que manejan la información. Esas 4 cadenas determinan lo que el mundo consume en cuanto a información. Hay pero una parte gigantesca de información que nunca va a llegar a nosotros y que solamente nos vamos a enterar por ciertos medios independientes que no tienen ningún tipo de apoyo y que cuentan lo que realmente está sucediendo. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros no podemos pensar que efectivamente el cristianismo consiste entonces en tener una televisión cristiana que compita con esto, porque no vamos a competir, a menos que estemos predicando siempre el evangelio como lo vamos y lo estamos viendo. Eso significa que el cristiano, no significa, perdón, que el cristiano no tiene una posición, no significa que el cristiano no haga uso de su derecho a votar. Así también los cristianos debemos respetarnos el derecho a no votar. Porque he visto muchos cristianos que critican a otros por no ir a votar, ¿no es cierto? Y aquí nosotros estamos hablando de una decisión que tiene que pasar por conciencia, y la elección que tenemos que hacer es aquel persona o personaje ya a esta altura, ¿no es cierto?, quien menos viole, ni siquiera estoy hablando los principios de Dios, sino que valores de sentido común, nada más.
Aquí no estamos hablando de que uno es más inclinado a los valores cristianos. Nadie es inclinado a los valores cristianos. Estamos hablando de valores de sentido común. Cuando existe un hombre que es capaz de promover como parte de su agenda gubernamental el matrimonio igualitario, homosexual o lésbico, eso es falta de sentido común. Eso es ni siquiera hablar de valores. Por lo tanto, si tú vas a hacer una elección, tienes todo el derecho de hacerlo, y yo por lo menos lo voy a hacer, pero quiero que entendamos que ese es el escenario. No estamos hablando de gente más cerca de Dios o más lejos de Dios, no, estamos hablando de gente muerta espiritualmente y estamos votando por aquel que tiene un vestigio de sentido común menos deteriorado, nada más, nada más. Si nosotros no predicamos el evangelio, no importa cuántos buses se paseen por este país, y lo estoy diciendo con esto y celebro a ese bus y celebro los millones de personas que están de acuerdo con ese bus, pero eso no significa que esas personas son salvas ni que se solucionó el problema, porque la única solución para este mundo es que conozcan a Jesús, no hay otra. El bus es una ONG donde participan católicos, participan mucha gente que tiene sentido común. Si esto es de sentido común, hermano, nada más, esto no tiene que ver ni siquiera con un concepto espiritual. Por eso que le hablaba yo de los argumentos. ¿Qué argumentos voy a usar cuando alguien, no es cierto, habla de que los niños tienen vagina y las niñas tienen pene? ¿Cómo puedes discutir eso en términos de sentido común? Es imposible. Por lo tanto, no estamos hablando aquí de que es una lucha entre las cosas espirituales y las cosas no espirituales. Todo está bajo el mismo manto. Todo está bajo el mismo manto. Si lo que nosotros hacemos es que seguimos o prestamos nuestra aprobación a aquello que tiene mayor sentido común. Pero no es algo que tenga que ver con Cristo propiamente tal. No, es simplemente de sentido común. Hay organizaciones ateas que también apoyan la familia tradicional, ¿no es cierto? Me resisto a ese término, pero así es como lo habla la familia tradicional, y son ateos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un concepto de sentido común. Entonces la iglesia está inserta en esto, y la iglesia podemos cometer el error de envolvernos en estas causas y transformarnos en activistas de estas causas y olvidar el evangelio. Porque hay que amar hasta los enemigos. Y si nosotros los estamos confrontando en su terreno, vamos a terminar peleando. Vamos a terminar agarrándonos. Vamos a terminar como este personaje de apellido Soto, a los golpes y a los insultos. ¿Es así como Jesús contendía? No. Y entonces vas a tener una serie de personas evangélicas que le van a llamar valiente. Yo digo, ¿eso es valentía? ¿Eso es valentía? No. Yo creo que eso es agresividad, es decisión, pero es otra cosa lo que estamos hablando de eso. Y quiero ser súper claro en eso, porque cuando vamos a hablar de evangelio y evangelismo, te vas a encontrar con personas cristianas que van a decir, oye, pero ¿y ustedes eso nomás hacen? Y la pregunta es, ¿qué otra cosa estamos mandados a hacer? O llamados a hacer. ¿Qué otra cosa estamos llamados a hacer? Entonces, vamos a... Entonces, ahora ya entrando más en materia, ¿qué es el evangelio? Primero, ¿qué es el evangelio? Vuelvo a insistir. Por ejemplo, si preguntáramos a todos los que estamos esta noche aquí, en 2 minutos, ¿qué es el evangelio? Seguramente tendríamos distintas respuestas, ¿no es cierto? Todas aquellas con algún grado de verdad, pero sin un ordenamiento y sin una dinámica que nos permita, en definitiva, tener un curso ordenado y además fluido de lo que es la predicación del evangelio. Entonces es importantísimo conocer qué es el evangelio, ordenarlo, ¿no es cierto?, para que pueda fluir naturalmente el evangelismo. El término evangelio etimológicamente es una palabra griega que se usaba en términos genéricos, es decir, no es una palabra que pertenece al círculo de la iglesia exclusivamente. De hecho, la iglesia la toma y prácticamente la patenta como una palabra bíblica, ¿no es cierto?, o cristiana o espiritual, pero es una palabra que se usaba genéricamente como una buena noticia, un gran mensaje, una noticia de gozo. ¿Ya? Una de las cosas que es importante es que el término propiamente tal evangelio se usa textualmente 72 veces en el Nuevo Testamento, y si agregásemos
palabras que son sinónimas como el anuncio, el mensaje, ¿no es cierto? Sobrepasaríamos las 100 palabras que hacen alusión al Evangelio, ¿ya? Ahora, de esas 72 veces que aparece Evangelio como tal, 54 se encuentran en el Nuevo Testamento y específicamente en los escritos del apóstol Pablo, lo que significa que es una doctrina predominante en la iglesia, ¿ya? Cuando nosotros vamos a hablar del Evangelio ahora, y cuando vamos a estudiar la semilla, y cuando vamos a entrenarnos para evangelizar, ¿ya? Tenemos que recordar estas 3 verdades, o a lo menos estas 3 verdades, ¿ya? Para que podamos nosotros nunca olvidar los propósitos, la soberanía de Dios y la misión que Dios nos ha dado como hijos de Dios y como iglesia. Primero que nada, la primera gran verdad que nunca debo olvidar es que Dios es soberano. Dios es soberano. Eso es fundamental porque el, entre comillas, éxito del Evangelio no es ni porque la gente que lo recibió era muy buena, ni porque la gente que lo dijo era sumamente clara y explicativa y otros no. ¿Ya? Esto no tiene que ver con las personas en el sentido de lo que nosotros pensamos. Cuando veamos la próxima semana la parábola del sembrador, vamos a ver que todo de alguna manera tiene una situación en la cual ni el sembrador es el relevante, ni el bolso del sembrador, ni siquiera los terrenos, que son solamente los terrenos los diferentes, sino que habla de la relevancia de la semilla y esa semilla cómo va a germinar en una tierra específica. Dios es soberano. Cuando vemos nosotros Juan 10, 27 al 30, vamos a ver algunos versículos por la hora. Vamos a ver primero Juan 15, 16 solamente. 27, 30 habla de mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y nadie las arrebatará de mi mano. Está hablando entonces mis ovejas, mi voz, mi mano, mi Padre que me las dio. Por lo tanto, siempre es mi, nunca yo. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ya, no me elegisteis vosotros a mí, yo los elegí a ustedes. ¿No es cierto? Romanos 8, 28 al 30. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Ya. Él nos predestinó, Él nos llamó, Él nos eligió, Él. Efesios 1, 3 al 6. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya, siempre es Él. Ahora, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre, que son 2 verdades que la Biblia enseña y que ningún ser humano, por más que se queme los circuitos, va a poder ensamblar porque es parte del misterio de Dios, y ese sería el error más grande, comenzar a tratar de ensamblar 2 cosas que Dios solamente declara y que son 2 verdades de las cuales está llena toda la Biblia. La soberanía de Dios y la responsabilidad humana, está la misión que Dios nos ha dado a la iglesia. Cuando Jesús se impactó, recuerdan con el centurión,
¿Qué es lo que le impactó a Jesús del centurión? La fe, ¿no es cierto? ¿Y cómo se tradujo esa fe? En obediencia. ¿Cuál fue el ejemplo que él dijo? Señor, yo soy hombre de autoridad y estoy bajo autoridad. A este pelado le digo, ve y va. ¿No es cierto? Y Jesús dijo, no he visto igual fe ni siquiera en todo Israel. Ese concepto de verticalidad es lo que sorprendió a Jesús. Eso es fe. Cuando Dios te dice, anda y predica. Señor, pero ¿para qué si tú ya los elegiste delante de la fundación del mundo? Anda y predica. Ya estamos grandes y hemos pasado varias veces por este trago. Entonces, anda y predica. Yo me imagino en el ejército un sargento y un pelado, ven para acá, anda para allá y mide esa cuestión que esté. Pero si ya la midieron, o sea, como el exorcista te daría vuelta la cabeza de la cachetada que te dan. Dios le dijo a Jeremías, Jeremías, te voy a comisionar para que prediques a un pueblo duro de servir, no te van a hacer caso, te van a querer matar, no se van a convertir. Y Jeremías habría dicho, Señor, ¿y para qué me mandáis? No, anda y obedece. El Señor se agrada ¿de qué cosa? De que le obedezcan más que cualquier holocausto. Él es soberano, nosotros somos responsables. ¿Cómo se enganchan esas cosas? No tengo idea. Pero aquí está la misión. ¿Estamos? Entonces, como evangelio, yo tengo una semilla que dar. Y cuando yo comparto, por ejemplo, mi hermana Mónica, no fuera cristiana, gracias a Dios lo es. Pero yo a ella le comparto el evangelio. ¿No es cierto? Y ella, después mi hermana le comparte el evangelio y cuando le comparte ella, recibe al Señor. Si nosotros nos pusiéramos a pensar que Dios no es soberano, diría, chuta, yo a lo mejor no soy tan claro. Como mucha gente pregunta, oye, pero el estudio evangelístico, ¿en qué turno estáis tú? Y ya casi ni les digo porque creen que eso, porque no es uno solamente comparte lo que Dios te da. Y entonces no es ni ella, no soy ni yo, ni siquiera es ella, es el Espíritu Santo. Pero Dios nos ha mandado a predicar el evangelio. Y entonces la persona que está al lado de mi hermana Mónica, por ejemplo, no recibe al Señor, entonces ella puede decir, que en realidad yo no era tan malo como ella. Y empezamos a sacar esos cálculos electorales o cálculos políticos, y no es así. Es por el puro afecto de su voluntad, y nosotros predicamos y le rogamos a la gente que se reconcilie con Cristo por si quizás Dios le concede arrepentimiento. Por eso es que nos manda a todo el mundo, indiscriminadamente. Indiscriminadamente. Entonces, Dios es soberano, pero nos ha dado una misión. Marcos 16:15. El mismo Señor Jesús nos da el llamado a predicar. La orden. Hay una orden. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Esa es la orden. ¿Estamos? No ir y pelear y meterte, ¿no es cierto?, en los movimientos y funda una ONG que defienda los derechos. No. Id y predicar el evangelio. Id y predicar el evangelio. Esto se va a poner peor. Acuérdense que el nuevo orden mundial es la antesala de la preparación del gobierno del anticristo. ¿Eso significa que los cristianos no vamos a quedar de brazos cruzados? No. Nosotros tenemos que influir en todos los lugares donde Dios nos ha puesto. Por eso es que nos ha mandado a tan diversos lugares. Porque en cada lugar tú tienes que ser sal y luz y llamar al arrepentimiento. Y hacer lo justo a los ojos de Dios. Lo justo a los ojos de Dios. Seguramente este tema de el examen o la objeción de conciencia van a eliminarla en algún momento y va a ser una tremenda prueba para todas las hermanas y hermanos que trabajan en el área de la salud. Y así en muchas otras cosas. Entonces, vamos a tener opresión en ese momento. Pero ¿cómo es que nosotros vamos a poder seguir siendo sal y luz en eso? Siendo fieles al Señor. Siendo fieles al Señor. Id y predicar el evangelio. Id y predicar el evangelio. Hechos 5, 25 al 29. Él es soberano, pero nos manda a predicar
el Evangelio. Hechos 5, 25, 29. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ya. Y ustedes después leen el capítulo 4, cuando la primera vez que los toman presos, ¿no es cierto?, por predicar el Evangelio, y los amenazan. El capítulo 5 dice que una vez que los soltaron, después de haberlo amenazado, van y los ven otra vez predicando el Evangelio, y los vuelven a tomar, ¿no es cierto? Y ahí le dice: ¿acaso no les dijimos que no predicaran más? ¿Acaso no dijimos? Ahora ustedes tienen lleno esta ciudad de esa doctrina del Evangelio. Del Evangelio, a toda criatura, ¿no es cierto? Y ahí Pedro dice: bueno, hay que obedecerle a Dios antes que a los hombres. Al costo que sea. Al costo que sea. Esa es la forma en cómo los cristianos tenemos que conducirnos. ¿Ya? Esa es la misión que tenemos como iglesia, como hijos de Dios. Porque lo único que cambia a un ser humano y salva su alma, que es lo más importante, es el Evangelio. El Evangelio. No una mejor educación, aunque tenemos que luchar por tenerla, no un cambio social, aunque debemos oponernos a lo que sea contra los principios de Dios, que el mundo considera hoy día casi solamente como un concepto de sentido común, cada vez menor. Pero si no hemos comunicado el Evangelio, entonces no estamos cumpliendo nuestra misión. Romanos 10:14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Tenemos que predicar el Evangelio porque Dios ha dispuesto que sus ovejas conozcan a su pastor y escuchen la voz de su pastor por medio de ovejas salvadas. Y esa es nuestra misión. Bueno, después sigue 1 Corintios 9, 16 y 17, ¿no es cierto? Que también lo pueden examinar. Y entonces tenemos que Dios es soberano. Los cristianos somos llamados a predicar el Evangelio al mundo, siendo esta la misión más importante encomendada a la iglesia. Todo lo que hacemos y que es para la gloria de Dios tiene un propósito, y es la misión de comunicar a este mundo el Evangelio. Nuestro testimonio, todo lo que hacemos tiene que ir en esa dirección. El crecimiento de los santos para la obra del ministerio tiene como foco principal el Evangelio. El Evangelio. ¿Ya? Y por supuesto, el hombre es responsable, y tomamos Romanos 2, 5 al 8. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Entonces hay responsabilidad del hombre, ¿no es cierto? Hay muchos pasajes que nos hablan de esa responsabilidad del ser humano. Es decir, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Dios injustamente o inmerecidamente
nos concede salvación y Dios merecidamente condena al hombre que le rechaza, siendo Él soberano. Ese es el contexto. ¿Ya? Entonces, una vez que hemos entendido estos 3 puntos y recordado estos 3 puntos, Dios es soberano. Pero tengo una misión, tengo un mandato, hay una exigencia sobre mi vida. Y, por favor, disculpe que volvamos atrás, pero no puedo dejar de analizar 1 Corintios 9, 16 y 17. Pablo, que es el que enseña toda la doctrina de la predestinación, es una doctrina paulina. Pero 1 Corintios 9, 16 dice, por favor. Pues, si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Ya. Dice, el Evangelio, lo que está diciendo ahí, parafraseando, el Evangelio ya no solamente es un mandato que Dios me ha dado, sino que ahora es una necesidad para mí. Yo necesito comunicar el Evangelio. No puedo dejar de decirle a la gente que se vuelva a Dios. No puedo dejar de decirle a la gente que se vuelva a Dios. Eso no significa que estamos transmitiendo todo el día. No, significa que nunca queremos perder oportunidad alguna que Dios nos dé, porque estamos siempre preparados para decirle a la gente que se vuelva a Dios. Cuando hablemos de los métodos, entre comillas métodos, ¿no es cierto?, vamos a ver que la naturalidad de un corazón inundado por el evangelismo va a compartir. Por eso es que Dios nos permite a nosotros convivir saliendo de aquí probablemente con un alto porcentaje de personas que no son cristianas y a las que quizás la hemos invitado a la iglesia, quizás le hemos invitado a un estudio, quizás le hemos dicho algunas cosas, pero nunca le hemos compartido el evangelio como una necesidad nuestra de llamarle y decirle, por favor, escúchame esto. Escúchame esto. Cuando decimos eso, ¿sabes qué? Se va a producir un efecto. Va a haber gente que se va a apartar de ti, va a haber gente que te va a empezar a mirar raro, pero va a haber gente que se va a acercar. Esos son los costos. Pero si mantenemos un status quo en el cual nunca nadie sabe que somos cristianos y entonces decimos, mira, en realidad yo nunca hablo, ¿sabes por qué? Porque en realidad mi testimonio es como suficiente para eso. No, este testimonio es parte del evangelismo desde el punto de vista de que le da sustento a nuestras palabras, pero el evangelio es comunicar algo, es palabra. Si yo nunca digo o nunca doy a conocer el evangelio, no estoy haciendo obra evangelista. Jesús es llamado la palabra. Es verbalizar un mensaje. Por eso es que está escrito para que nosotros lo internalicemos y lo verbalicemos. Si no hay comunicación del evangelio, no importa cuán importante o cuán bueno sea tu testimonio, si no ha habido comunicación del mensaje, no hay evangelismo. No se ha hecho evangelismo y así muchos cristianos parecen del Mossad cristiano, el servicio secreto. Nadie tiene idea que son cristianos, son re buenas personas, son confiables, todo, pero nadie dice, nadie sabe que son cristianos y nunca le han dicho a nadie el mensaje de salvación. El mensaje de salvación. ¿Ya? Entonces Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. Si lo hago de buena gana, bien, pero si no, tengo que hacerlo porque tengo una comisión dada. Pero para él ya es una necesidad. Y eso es lo que pasa con nosotros. No es una necesidad. No es una necesidad. ¿Por qué? Porque cuando se transforma en una necesidad, ¿qué hace uno con la necesidad? Trata de satisfacerla. Y la única manera de satisfacer esa necesidad es comunicando el evangelio. Pero que cuando comunicamos el evangelio, abrimos la realidad y una realidad que la gente no necesariamente va a entender y probablemente no va a entender. Pero ahí está la obra del Espíritu Santo. Cuando analizamos ahora el mensaje del evangelio, todo esto es previo, ¿ya? Pero yo lo he dividido aquí en 4 partes como una forma de darle una cierta sincronía. Y después, por favor, no va a ser una receta ni nada por el estilo, pero los ingredientes necesarios para poder tener una comunicación del evangelio y que nosotros sepamos
que hemos comunicado el Evangelio, que hemos amado a esa persona y le hemos comunicado el Evangelio. Estos son los ingredientes que deben estar en el mensaje cuando hablamos de evangelio, de evangelizar. Y partimos por lo primero que dice: el Evangelio es un mensaje de lo que Dios ya hizo. ¿Ya? Y eso es importante. ¿Qué hizo Dios? No hay comienzo del Evangelio y del evangelismo sin comunicar lo que Dios hizo. Marcos 1, 14, 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Ahí está. Encarcelaron a Juan en el tiempo ya establecido, el tiempo en que Jesús apareció y empezó a comunicar el evangelio. No fue una casualidad, no, es parte de un plan. Por lo tanto, el tiempo estaba determinado y el mensaje está bien determinado. Y el mensaje es: arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ese es el mensaje que yo tengo que desarrollar. Ese es el mensaje que dice en el punto 2 que hay que explicar. Porque si yo parto con un mensaje por el querer no tener confrontación con mi interlocutor, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, no es así como parte el evangelio. Ni siquiera es algo que yo puedo certificar que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque si yo le digo a un inconverso que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, si yo le digo a una persona egocéntrica que se adora a sí mismo, Dios te ama, esa persona va a decir: ni Dios es capaz de amarme. ¿No es cierto? Y tiene un plan maravilloso para mí, o sea, aparte de eso, Dios quiere, quizás hasta el plan que Él tiene es mejor que el mío. Si el evangelio no se comparte en el contexto correcto, pierde sentido. Por eso es que lo primero es: arrepiéntete, y tengo que abrir cuando estoy en el punto 2 y explicar cuál es el concepto del arrepentimiento, de qué tengo que arrepentirme, y para eso significa que la persona tiene que conocer cuál es a los ojos de Dios su condición mortal, ¿no es cierto?, perdida y condenada. Y de eso es que tiene que arrepentirse. El arrepentimiento no es pedir perdón por los pecados. El arrepentimiento es salir de la condición de pecador, ¿no es cierto?, y volverse a la condición de hijo de Dios, justificado. Y cuando soy justificado, mis pecados son perdonados. Pero primero tengo que partir por el arrepentimiento. Y lo segundo, creer en el evangelio. Entonces ahí tiene contexto la buena noticia. La buena noticia es que Cristo, siendo Dios, vino a este mundo, murió por mí, pero antes de morir por mí, vivió una vida perfecta por mí, una vida que ni tú, ni yo, ni ningún ser humano nacido en este mundo pudiera haber vivido jamás, para ser el Cordero perfecto sin pecado. Murió por mí y resucitó por mí para poder imputarme no solamente su justicia, sino que la vida eterna. Todos esos son los ingredientes del evangelio. Y si una persona llega a reconocer verdaderamente esa condición, entonces vemos la mano de Dios actuando u obrando en ella. Pero normalmente las personas no van a querer: no, pues si todos son pecadores, o sea, yo no he matado a nadie. Y la típica cosa, ¿no es cierto? Y esto, si la persona te dice: mira, la Biblia fue escrita por hombres, dile sí, pero no te envuelvas, porque el evangelismo, y lo vamos a ver también, no es apologética, no es defender la Biblia. Te puedes pasar 2 horas demostrándole arqueológicamente, históricamente, ¿no es cierto?, escrituralmente, de que la Biblia es un libro perfecto, y la persona te va a decir, como me dijeron a mí: tiene sus cositas la Biblia, yo pensé que era pura fábula. Porque esa persona no va a creer en el evangelio, no va a creer en la Biblia como la palabra de Dios si el Espíritu Santo no está en él.
Lo que hizo que yo creyera, lo que tú crees, porque tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, no es mi inteligencia, no es tu inteligencia, es el Espíritu Santo. Yo había leído la Biblia varias veces, incluso en la masonería, varias veces hice trabajos, entre comillas, intelectuales acerca de personajes bíblicos. Se admira mucho, por ejemplo, a José, a Josué, ¿no es cierto?, a Salomón, ni hablar, las columnas de Salomón y todo eso. Pero era una historia nomás. Por lo tanto, ¿quién te conduce que la Biblia, la palabra de Dios, es el Espíritu Santo? Y si esa persona está muerta espiritualmente, tú le puedes explicar todas las cosas con lujo de detalles y no va a pasar nada. Y a lo mejor va a decir, sí, en realidad la Biblia tiene sus partes, tiene sus cosas. Lo que convierte a una persona no es la apologética. No estoy diciendo con esto que Dios no puede usar cualquier parte de la Biblia, Él es soberano. Estoy hablando del modelo, estoy hablando de cómo es que Jesús se presenta. Jesús no vino y dijo, oye, el Antiguo Testamento es la verdad, porque mira, yo estoy cumpliendo todas las cosas que están aquí. No, Él dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y creer en el Evangelio es creer en Él, creer en lo que Él hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Pero primero tengo que reconocer mi condición, mi condición. 1 Corintios 15, 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Ahí. Entonces, Pablo, ¿qué está diciendo? Yo les estoy compartiendo lo que yo recibí. El Evangelio no es innovación. El Evangelio es el mismo mensaje a partir de la muerte y resurrección de Jesucristo. El mensaje apostólico es el mismo mensaje que todo hijo de Dios hoy día da. Esto no son aires nuevos, vientos nuevos, fluir, ni unción fresca y todas esas imbecilidades. No tienen nada que ver con el Evangelio. El Evangelio es un hecho histórico, vigente, día a día, pero es algo que se nos ha entregado y algo que nosotros comunicamos inalterablemente. No estamos llamados a innovar el mensaje, sino que a ser fieles en entregar el mismo mensaje. Tú recibiste esto, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó esto. Soy pecador, todo, nada. No es que hay un Dios del Antiguo Testamento y un Dios del Nuevo Testamento, como incluso muchos cristianos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy y por los siglos. Es inalterable, es inmutable, hermano. Y eso tenemos que tenerlo claro. Tenemos que tenerlo claro porque nosotros no tratemos de ablandar a Dios o de colocar a Dios. No, Dios se expresa en toda su magnitud. Por eso es que el evangelismo y la semilla que cae en una tierra fértil, que nosotros no sabemos que es fértil, solamente la damos, es un milagro de Dios. Tú y yo somos un milagro de Dios. Hemos sido sacados de condenación, de las tinieblas a la luz, y íbamos camino al infierno, y ahora vamos camino al cielo y a la vida eterna. El Evangelio es un mensaje, 2 Corintios 5:21. Todos estos son los ingredientes del Evangelio. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trató a su Hijo como nos debió haber tratado a nosotros, y nos trata a nosotros como debe haber tratado a su Hijo.
con justicia, porque Él nos imputa una justicia que no teníamos. Entonces el Evangelio es un mensaje de lo que Dios ya hizo y es un mensaje que hay que dar. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice Pablo. Tengo urgencia, necesidad de predicar el Evangelio. Y el Evangelio, cuando nosotros hablamos de arrepentimiento, cuando nosotros hablamos de creer en el Evangelio, entonces sentamos las bases para una explicación. La persona va a decir, bueno, ¿qué significa entonces arrepentirse? ¿Y qué significa entonces Evangelio? Y ahí nosotros tenemos que predicar y explicar ya un mensaje. Pero no le vamos a explicar que Dios lo ama, que tiene un plan maravilloso. No, le vamos a explicar lo que verdaderamente es el Evangelio. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Sin esa mala noticia, el Evangelio, la buena noticia, pierde totalmente su contexto. Veamos Romanos 3, 21 al 25. Los otros pueden anotarlos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí estamos explicando, ¿no es cierto?, arrepentimiento, evangelio, todo. Estamos usando la Escritura. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre el llamado y la explicación va en función de la obra sustitutoria de Jesucristo. Él es nuestro sustituto, Él tomó nuestro lugar. Esta es mi condición, este es mi destino, este es el Evangelio. Aparte de saber cuál es mi condición, cuál es mi destino, también está ahí implícito el hecho de que no puedo por mí mismo, nunca jamás, ni yo ni nadie, salvarme, ni ayudarme, ni sacarme de esa condición. En ese contexto que es la realidad de la existencia humana, aparece el mensaje del Evangelio. Y es la mejor noticia, porque esta condición tiene solución en lo que hizo Jesús. Pero para eso Él tuvo que vivir una vida perfecta y morir una muerte expiatoria y sustitutoria y resucitar para no, porque si Jesús hubiese solamente muerto por nuestros pecados y no resucitado, como dice Corintios, seríamos los más dignos de conmiseración, pero no es así. Él resucitó, por lo tanto no solamente nos imputa justicia, sino que nos da el regalo más maravilloso, la vida eterna. Todo ese es el Evangelio. Eso es lo que tenemos que ordenar. Ese es el mensaje común que todos los de esta iglesia, por lo menos, tenemos que manejar. No como algo solamente que memorizar. Y hay que memorizarlo porque la memoria es fundamental para tener rapidez, estar preparado. Y el estar preparado no es solamente a través de un contenido, que es lo que vamos a entregar, sino que a través de una vida, de un testimonio, de oración, de abrir las oportunidades o de ver las oportunidades que Dios nos da día a día. Y predicar el Evangelio y descansar en Él, en los resultados, porque Él es soberano. Mi deber, mi preocupación es ser fiel al mensaje, no alterarlo. Pablo dice, esto es lo que recibí, esto es lo que entrego. Yo hoy día, 2000 años después, esto es lo que recibo, esto es lo que doy. No puedo dejar de contarle a la gente esto. Y ustedes tienen el bendito privilegio, y es por la razón por la cual Dios nos deja en el mundo, pero no somos del mundo. Dios no nos salvó solamente para llevarnos al cielo, esa es la meta final, pero Dios nos dejó en este mundo, ¿por qué? Con la misión de comunicarles a otros el Evangelio. Y si nosotros perdemos de vista esa misión, la minimizamos o otras cosas las colocamos por sobre eso, perdemos el sentido de nuestra existencia, porque nosotros existimos para la obra de Dios.
Y una vez que somos salvos, nos entrenamos unos a otros, pastores, maestros, todos para edificar el cuerpo de Cristo. Nos vamos todos por todas las coyunturas para la obra del ministerio, la obra del ministerio interno y la obra del ministerio externo, que es el evangelismo. Es la misión más importante que tenemos. Es la misión más importante que tenemos. Y entonces los pastores tenemos un problema también porque cada vez se nos reduce más el número de inconversos y por eso en el caso mío personal mantengo siempre una actividad fuera para poder tener contacto con inconversos y compartirle a las familias todo eso y ver el milagro de Dios en la vida de personas que han sido alumnos, que han sido pacientes, que han sido esto, que han sido esto otro, todas esas cosas. ¿Entiendes? Pero tú tienes esa posibilidad todos los días. Y si estás en tu corazón ansiando compartir el evangelio, te aseguro que Dios te va a dar oportunidades todos los días. Todos los días. Y tiene que ser algo fluido y no tener, uno de los temores de la gente a hablar es, pues, chuta, y si me preguntan esto, y si me preguntan de esto otro, si me preguntan de esto, tienes que responder con toda la sinceridad. No lo sé, pero lo que sí sé es esto y esto te quiero compartir. Porque a veces nosotros nos entrenamos para dar todo tipo de respuestas y yo en ese sentido les puedo decir que fue algo que hice durante mucho tiempo y respondí muchas cosas, que incluso el conocer tanto me hizo perder de vista el propósito. Entonces me transformé en un gran respondedor de dudas y no en un evangelista. Y no en un evangelista. Entonces yo te puedo hablar de la historia, de arqueología, de esto. Pero nada de eso es el evangelio. Nada de eso es el evangelio. El evangelio es esto. Tampoco es un llamado a la flojera, y en realidad yo no leo la Biblia, lo único que me sé es esto. No, en realidad no sé ni cuántos libros tiene la Biblia, no tengo idea de esa cuestión, pero mira, yo lo único que te digo es que Cristo murió por ti. Porque además hasta eso es mentira, porque no sé si murió por ti. Murió por los pecados, pagó el precio del pecado y quiera Dios que tú seas parte de los quienes Él te ha imputado justicia. Predicar y todo por si acaso, ¿no es cierto? Y quiera Dios le haya concedido, dice, arrepentimiento, ¿no es cierto? Entonces, todas esas son frases que nosotros, Dios te ama, Dios murió por ti. Yo no sé si murió por Él. Ni tampoco el evangelismo es la oferta, ven a Cristo y Él va a solucionar tu matrimonio. No lo sé. Ven a Cristo y Él te va a sanar, tampoco. Yo no puedo dar certeza por eso. Lo que sí puedo decir es que Dios es soberano y puede sanar o dejarte morir, da lo mismo. Pero, ¿qué es lo seguro? Que aquí hay un mensaje. Que estoy seguro, eso sí te lo puedo afirmar, que si realmente tú lo recibes, y tenemos que hablar en el plano horizontal, porque no nos vamos a poner a ir a hablar de la soberanía de Dios, eso es para nosotros. ¿No es cierto? Es para nosotros. Efectivamente la persona, y usamos términos, y lo vamos a hablar cuando veamos esto. Porque una persona no va a entender el concepto de la soberanía de Dios. Apenas lo entendemos nosotros no podemos esperar que lo entienda un inconverso. Por lo tanto, hablamos de que efectivamente la persona hace una decisión. Pero sabemos que esa decisión no pasa por mis capacidades ni pasa por su bondad, pasa por la soberanía de Dios. Pero yo tengo que presentar el evangelio porque hay una decisión que tomar. La persona tiene que hacer una decisión porque hay una advertencia. Hay una advertencia. Si no, ¿qué pasa con eso? Dice en el libro de Juan, a ir terminando, Juan 12. He explicado el mensaje y ese mensaje también lleva una advertencia. Cuando la gente, tú le quieres predicar el evangelio, compartir el evangelio, y la persona te dice, mira, en realidad yo respeto todo y no me meto en nada. Te quiero decir que estás metido hasta el cuello. Yo te estoy avisando eso. Porque el que dice que no se mete en eso y que no quiere, está tomando una decisión. Esa decisión es rechazar el mensaje. ¿Ya? Por favor. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Y eso es equivalente a Jesús, porque Él es la palabra. No es la Biblia lo que lo va a juzgar, es Jesús, es su palabra. Aquí está su palabra. ¿Ya? Entonces hay una advertencia y por supuesto hay un llamado al arrepentimiento. En Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pausa. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, al apóstol Pedro en el característico mensaje de Pentecostés. Muchos, un mensaje largo porque ellos no tenían el Nuevo Testamento. A partir de todo el Antiguo Testamento, Pedro, al igual que después lo va a hacer más adelante Esteban, ¿no es cierto?, va a pasearse por todo el Antiguo Testamento demostrándole que Jesús es el Cristo, ¿ya? Y hablándole de su condición. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Esa promesa, dice, es para los hijos y para los que están lejos. Eso no es sinónimo, ni no sé de dónde sacamos muchas veces que eso es una promesa de que todos mis hijos van a ser salvos. No, lo que está diciendo es que esa promesa es para cualquiera. Pero dice al final, ¿qué cosa? Para los que el Señor llamare. Para los que el Señor llamare. Quiere Dios que llame a tus hijos, llame a mis hijos, pero es soberanía de Dios. Pero yo debo predicarle a mis hijos, a los que están lejos, a todos. Pero ¿cuál fue el mensaje? Arrepentidos. El mismo mensaje de Jesús, arrepentidos. El mismo mensaje de Pedro, el mismo mensaje de Pablo, y así, y así, y así, y el mismo mensaje hoy de nosotros, arrepentidos. ¿Cuándo esto se torció? Cuando quisimos sacar de la ecuación a Dios y decir: Dios, tu mensaje es muy, ¿no es cierto?, confrontacional y espanta a la gente. Nosotros lo que queremos es que la gente sea atraída, y para eso vamos a partir totalmente de otra manera, y vamos a partir con que Dios te ama. Y es cierto, Dios ama, y tenemos que entender el amor de Dios y tenemos que ver eso. Pero el llamado al Evangelio ni siquiera es a una promesa de una mejor vida aquí en la tierra, sino que el llamado al Evangelio es arrepentirse y creer en el Evangelio. Si eso ocurre, el destino de esa persona cambia radicalmente. Sabemos por soberanía que esto es antes de la fundación del mundo, pero es lo que estamos viendo nosotros en el plano de lo que nos movemos, no en el plano que no nos movemos. Entonces, la próxima semana ya vamos a ver un poco más en detalle y más específicamente el Evangelio y los métodos, ¿ya? Vamos, quiera Dios, más adelante a ir avanzando y llegar, como digo, a esta estructuración de un mensaje práctico al que se le pueden agregar cosas, porque a veces vamos a tener poco tiempo, a veces vamos a tener más tiempo, pero el mensaje tiene que ser arrepentirse y creer en el Evangelio. La explicación tiene que ser en función de qué es arrepentirse y qué es creer en el Evangelio. Dentro de la explicación tiene que haber una advertencia. Te he comunicado la advertencia. Si tú rechazas esto, si tú recibes esto, ¿no es cierto? Y hay un llamado, que es el ruego que hace Pablo. Les ruego, en el nombre de Jesucristo, reconcílense con Dios, ¿no es cierto? Ese es el llamado final que hacemos, pero en función de esta estructura. Bien. Luis Antonio, ¿puede orar tú? Señor, buenas noches. Te damos gracias, Señor. Alabamos tu nombre, Jesús. Te bendecimos, Señor. Y gracias nuevamente por estar acá, por permitirnos, Señor, aumentar nuestro conocimiento en relación a tu palabra y también a la forma de evangelizar, Señor. Muchas gracias, Jesús, porque nos clarifica aún más cómo hablarle a la gente, Señor, cómo transmitirles tu verdad. Caemos muchas veces en el error de apasionarnos, Señor, y a veces discutir con la gente y también defender el Evangelio, defender la Biblia. Y como aprendimos hoy día, no es así, Señor, sino solamente hablar de tu palabra, transmitir el Evangelio, pero quien hace la obra eres tú, Señor. Así que gracias, Jesús, te damos. Gracias, Señor, porque
hemos aprendido más acerca de tu palabra. Bendice nuestro regreso a nuestra casa, bendice a nuestro pastor, Señor, y te damos gracias por todo, Jesús. En tu precioso nombre, Señor, oramos. Amén. Lo que oraba mi hermano y que yo lo nombré, la defensa del Evangelio, para que no nos confundamos también, nunca en la Biblia es contra los inconversos, siempre es contra los apóstatas. Defender el Evangelio, ¿no es cierto? Y la palabra Evangelio es, en ese sentido, toda la Escritura y toda la doctrina, siempre es en función de los apóstatas. Judas dice, ¿no es cierto?, se han metido, se han infiltrado encubiertamente. Pedro dice, se han infiltrado y enseñan esto. Todo, la defensa del Evangelio de los apóstatas. No puedo defender el Evangelio de alguien que está muerto espiritualmente. Necesita ser nacido del Evangelio.